Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración, damos una predicación y luego mandamos una lista de peticiones de oración para que como iglesia a las 9 de la noche oremos en ese mismo sentir y esas mismas peticiones. Hoy vamos a ver un tema que se llama ¿por qué Cristo dice a sus seguidores que son la sal de la tierra? Repito, ¿por qué Cristo dice a sus seguidores que son la sal de la tierra? Vamos a orar como siempre para que esta predicación, pues el Espíritu Santo sea quien obre y tome control y obre en sus corazones y no sea solo palabra de hombre, sino palabra de Dios. Señor, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque somos inmerecedores, Señor, de tu gracia, de esa salvación, de esa santificación, de esa glorificación, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no merecemos ni predicar tu palabra, Señor. Pero aún así nos tienes en ellos, Señor. Yo te suplico y te ruego, Señor, que me perdones de toda iniquidad, de toda maldad, de todo pecado, Señor, contra ti que impida, Señor, que yo sea usado para tu gloria, Señor. Que el Espíritu Santo limpie, prepare el terreno para que esta palabra llegue a ellos. Personas que no te conocen, Señor, que tengan, Señor, la oportunidad de escuchar. Abre su entendimiento, Señor. Dales esa oportunidad, Señor, de que puedan entender, Señor, que están condenados, Señor, como lo hiciste con cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Y también te pedimos que el Espíritu Santo edifique, Señor, de convicción, Señor. Abra entendimiento también a la iglesia, Señor, esa iglesia por la cual tú moriste, Señor. Ten misericordia, Señor, porque, Señor, eres tú quien obra, Señor, si no serían palabras al aire, Señor. Obra, Señor, dirígeme que esas palabras, Señor, y esa enseñanza seas tú, Señor, enseñado, glorificado, exaltado, bendecido, Señor. Que seas tú, Señor, el centro, el eje central de todo esto, Señor. Y que tú seas glorificado por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos jueves, dijimos que damos una predicación primero y luego mandamos una lista de peticiones de oración a las personas que quieran. Si gustas, por medio de inbox me puedes decir que quieres la lista y te la envío con mucho gusto o también por vía WhatsApp. Entonces el tema que dijimos que vamos a ver hoy se llama ¿por qué Cristo dice a sus seguidores que son la sal de la tierra? Es una pregunta. ¿Por qué Cristo dice a sus seguidores que son la sal de la tierra? Seguidores, estamos hablando que son personas que ya se convirtieron a Cristo, que son cristianos. Y aquí, bueno, vemos una pregunta que pues ha sonado por muchos años y por mucha gente se ha preguntado por qué Cristo llama a los cristianos o a los seguidores la sal de la tierra. Y vemos que Cristo eligió un elemento que es muy común en el mundo y que sirve para muchas cosas para ilustrar la vida de un verdadero cristiano. Y tenemos que saber que la sal, pues, investigamos un poquitito y la sal es usada en muchas cosas. Tiene más de 14,000 usos. Por ejemplo, es usada en los detergentes. Eso es algo que yo no sabía y que mucha gente no sabe. Es usada en el cuero, en la cerámica, en el jabón, en la ropa, en los productos de limpieza, en los vidrios, en plásticos, en los productos farmacéuticos. O sea, la sal tiene que ver en estas cosas. Son parte, se utiliza parte de la sal en estas cosas creadas, ¿no? Entonces existe también millones y millones de esta sal, por eso tenemos nosotros acceso a ella. En los océanos hay millones y millones, trillones se puede decir de sal en los océanos, y pues por eso tenemos al alcance todo eso y puede servir para todas estas cosas, ¿no? Dios hizo perfectas las cosas y podemos ver que el Señor proporciona todo lo necesario para que podamos tener las cosas que nos sirven en los hogares, en los restaurantes, en los laboratorios para los medicamentos y para muchas cosas más, ¿no? Así que vemos que es esencial para muchas cosas, pero también es esencial para nuestras comidas, hasta para la salud, aunque pues mucha gente dude, esta sal en cantidades adecuadas ayuda a regular nuestro ritmo cardíaco. Así que la sal pues previene espasmos musculares, evita, dice los estudios que hicimos, que evita la osteoporosis, que regula el sueño y que hasta mantiene en equilibrio el azúcar en la sangre. De hecho, el cuerpo humano, dice estos estudios, que no puede vivir sin la sal. O sea, requiere de la sal, es esencial.
Sin embargo, el exceso de esta sal, pues obviamente trae males como la hipertensión, así que hay que tener cuidado en esa parte. Ahora, lo extraño es que el Señor Jesucristo, 2000 años atrás, lo usa para ilustrar la influencia que los verdaderos cristianos ejercen en el mundo. ¿Por qué razón lo hizo? Esto es lo que vamos a averiguar hoy a través de este estudio. Así que el Señor Jesucristo, tenemos que recordar que Él dijo lo siguiente en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros, hablando a los discípulos, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Este es nuestro texto de hoy. Y estamos viendo que está diciendo el Señor que los discípulos, los cristianos, sus seguidores, son la sal. Nos preguntamos por qué les habrá dicho a estos discípulos que son la sal de la tierra. O sea, ¿qué es la sal de la tierra para Cristo? Para que les haya dicho esto. Y algo que tenemos que saber también es que pues la sal se usaba para sazonar la comida. De hecho, en China, 2700 años antes de Cristo, ahí se empezó a usar para la comida. Y en el libro de Job, que fue escrito hace más de 3000 años, pues allá se hace una mención sobre la sal. Dice Job capítulo 6, versículo 6, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Entonces se sabe que el uso más primitivo de la sal es la preservación, esa conservación de los alimentos, ¿no? Por tantos usos que se le da, pero enfocamos más esto en la preservación de los alimentos y de hecho, pues como se utilizó para muchas cosas, le llegaron a llamar el oro blanco. Entonces también está relacionada esta sal con el salario, eso es algo raro, viene del latín salarium, y muchos dicen, pero ¿qué tiene que ver la sal con el salario? Pues en ese tiempo a los soldados de Roma se les retribuía en su trabajo con una porción de sal, y cuando estos se iban o los enviaban a la guerra, pues obviamente preservaban sus alimentos, los mantenían con la sal por un largo tiempo, como si fuera un refrigerador. Pero también esa misma sal la utilizaban para hacer trueques, ellos necesitaban otras cosas y cambiaban la sal por lo que necesitaban. Se dice que la sal, dijimos que tiene más de 14,000 usos benéficos, no solo usos así, sino benéficos. Y la presencia de la sal en un alimento pues puede generar un sabor agradable o desagradable según la porción que contenga ese alimento. Así que tiene que ser la medida exacta a la cual podamos decir da un buen sazón. Y esos puntos son importantes para lo que vamos a explicar, ¿no? Así que el Señor Jesucristo, en el contexto de esta cita de Mateo 5, versículo 13, un poquito más atrás, en el contexto anterior, pues vemos que está hablando a los discípulos de que ellos iban a ser perseguidos, que los discípulos serían de alguna manera despreciados, que los tendrían como si fuera lo peor, una plaga, un virus, como algo malo, serían golpeados, encarcelados, serían injuriados, pero el Señor les dice que aún esto sucediera, aún nos sucediera también a nosotros, los discípulos de ahora, los cristianos de ahora, pues obviamente somos la sal, o sea que los cristianos son la sal de este mundo. Únicamente a los verdaderos cristianos el Señor Jesucristo le dice son la sal de este mundo, son los únicos que aunque van a ser perseguidos, aunque van a ser injuriados, son los que pueden dar sabor a este mundo insípido, porque han sido llamados para eso. De solamente nosotros, los cristianos, todos ustedes cristianos pueden preservar este mundo de una corrupción. A ese mundo caído hay una corrupción, entonces solamente ustedes, nosotros los cristianos, con el evangelio podemos preservarlo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al llamarnos la sal, el Señor nos hace distintos al mundo. Es un elemento muy diferente. Por esa razón, muchas personas que no son cristianos y personas que son cristianos, pero que tristemente están débiles en la fe, se dejan llevar por doctrinas erradas, viven lamentablemente en el libertinaje, están desviados, son inmaduros. Cuando se encuentran estos y los que no son con los verdaderos cristianos, con los cristianos maduros, los tachan de fanáticos, legalistas, exagerados, locos. ¿Por qué? Porque sienten que los verdaderos cristianos, los que son la verdadera sal, pues están ellos de alguna manera preservando la verdad absoluta de Dios y lo toman tal vez como contienda.
pero nosotros tenemos que defender la verdad absoluta de Dios, no peleando, pero sí hablando la verdad, mencionando la verdad, aunque se tome como una contienda. Porque ellos ven esto así, porque los no cristianos y los cristianos que están débiles ven que los cristianos verdaderos que están pues enfocados en lo que el Señor nos ha mandado, nos ven así como locos, como fanáticos, como pues es que ellos lamentablemente están atrapados, o sea, aunque han sido liberados de la esclavitud del pecado, ellos siguen viviendo en este mundo de tinieblas, se sumergen en ello porque ellos quieren, les gusta, les atrae, no están viviendo vidas en santidad, no están viviendo vidas piadosas, por eso nos tachan de fanáticos exagerados y sienten esto de nosotros. Entonces podemos observar que el Señor Jesucristo no está haciendo una pregunta, Él está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, en el versículo 13 de nuestro texto. Él no está haciendo una pregunta como si quieren ser sal, no, Él está afirmando, vosotros sois la sal de la tierra. Está haciendo una afirmación. Entonces la sal, tenemos que entender que es muy distinta a los elementos, lo dijimos hace un momento, porque de esta manera es que la sal puede ejercer su función. Así pasa con nosotros, los verdaderos cristianos. Obviamente somos distintos al mundo. ¿Cómo somos distintos al mundo? No por nuestro físico, o sea, no porque nos digamos cristianos, porque mucha gente puede decir que es cristiano y van a decir que es diferente al mundo. No, no es por eso, es por su carácter. Ese carácter que está siendo conformado a Cristo es un carácter distinto. Tus aspiraciones son otras, tus anhelos son otros, tus metas son otros, tu manera de vivir es totalmente diferente a la que era antes de que vengas a Cristo y a la que es del mundo, totalmente diferente. De hecho, podemos decir abismalmente diferente, ¿no? Porque los cristianos obviamente estamos enfocados en Cristo, estamos enfocados en lo eterno, vivimos para la eternidad, estamos en la eternidad desde que nosotros nacemos en Cristo. Cuando somos regenerados, estamos viviendo nuestra eternidad. ¿Y qué hacemos? No miramos las cosas que se ven, porque pues estas son temporales, como dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 18, pero vemos las que son eternas, nos enfocamos en las cosas eternas, nos enfocamos en esa gloria que vamos a tener cuando Cristo nos lleve o cuando nos toque partir. Entonces nosotros estamos totalmente diferentes a los que no son de Cristo o a los que dicen ser cristianos pero no lo son. Ahora bien, esto obviamente no nos hace apartarnos del mundo. Tristemente algunos cristianos débiles en la fe, vuelvo a repetir, están dando un mal testimonio, están viviendo vidas que no agradan a Dios, tristemente están siendo como el mundo, viven como el mundo. Ahora el cristiano obviamente no es que se tenga que alejar del mundo, que se tenga que encerrar en una burbuja, sino que los cristianos deben vivir con los del mundo, pero obviamente no hacer lo que hacen los del mundo. Los cristianos debemos mostrar una vida piadosa, una vida santa, una vida totalmente diferente a la de ellos y demostrarles que no pertenecemos a ellos, que nosotros somos ciudadanos del cielo, que nosotros estamos de paso por este mundo y que verdaderamente Cristo es el Dios vivo, el Dios que salva y el que ha cambiado nuestras vidas al grado de conformarnos, nos está conformando a su imagen. Entonces, que puedan ver que somos apartados, que somos sal, que somos totalmente diferentes hacia ellos, porque el Señor Jesucristo en Juan 17 lo oró. En el versículo 15, no ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, el Señor está obrando en nosotros, nos guarda del mal, nos guarda de ser como el mundo, nos está santificando a través de la palabra. Entonces tenemos que nosotros mostrar, evidenciar que somos diferentes al mundo, que somos santos, que el Señor ha obrado en nosotros porque somos la sal del mundo y estamos en un mundo insípido. No podemos vivir vidas como ellos porque nosotros seríamos insípidos. Pero nosotros no, vivimos vidas piadosas, llevamos el evangelio para este mundo insípido. Nuestras vidas dan testimonio de que Cristo ha obrado. Entonces tenemos vidas piadosas, vidas ejemplares, vidas irreprensibles. Todo esto está en cada cristiano verdadero que es sal.
para que con eso podamos atraer, para que con eso podamos presentar el Evangelio, que ellos puedan ver en nosotros que hay un Dios que verdaderamente transforma, pero primero salva, salva. Entonces la sal, tienes que entender que jamás tienes una sal y se arrumba ya y se echa a perder, no. La sal siempre se utiliza, constantemente la estamos utilizando, no se oculta, sino que se utiliza para las múltiples cosas que pueda servir, sobre todo para sazonar los alimentos. Así que esto es real para todo cristiano, somos sal, no para estar guardada y no usarse, sino que somos sal para ser usada en este mundo insípido. Y recuerda que el ser sal es algo glorioso, es algo privilegiado, ser agentes activos en este plan de redención de Dios, wow, es algo maravilloso que no merecemos. Sin embargo, Dios nos ha dado un propósito glorioso, porque todo esto que hacemos nosotros es para la gloria de Dios. El ser agentes de su plan, ser esos agentes activos de su plan, es para la gloria de Dios. Entonces ya dijimos muchos de los usos que se le ha dado a la sal, pero entre esos usos está el condimentar, que ya lo mencionamos, pero está el condimentar, está el preservar, también lo hemos mencionado, está el sacrificar, está el destruir, o sea, la sal todo esto hace. Condimenta, preserva, sacrifica, destruye y fertiliza. Para eso sirve la sal. Y prácticamente el Señor nos está dando estas características a nosotros. Él ha hecho una analogía, una ilustración de cómo somos los cristianos, cómo debemos ser los cristianos, cómo debemos servir al mundo. Entonces, si únicamente los cristianos somos la sal de este mundo, pues debemos cumplir con esa función, que el Señor nos ha encargado, que verdaderamente seamos como esa sal. Debemos ser esos agentes que condimentan, esos agentes que preservan, esos agentes que sacrifican, esos agentes que destruyen, ahorita vamos a ver qué vamos a destruir, y fertilizan al mundo. Así que veamos cada uno de estas analogías, de esas ilustraciones que utiliza el Señor, de cómo debemos ejercer nuestro ministerio durante este tiempo que vamos a estar acá en la tierra. No sabemos cuánto, pero podamos ver cada uno de estos usos. Y la primera analogía dice que nosotros los cristianos debemos ser sal para condimentar. Es algo así, ¿ok? Entonces esto nos recuerda que la sal pues obviamente da un sabor rico a las comidas. Si no tiene sal, como que se siente insípida, no da ganas de comerla. A veces cuando comes sin sal, la verdad comes menos o lo dejas, no te da ganas de comerla, no tiene sabor. Entonces con la sal que hacemos, pues comemos rico, comemos más, nos da más hambre, nos da más sed y disfrutamos. Es lo que pasa cuando usamos esa sal en nuestros alimentos. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo en lo espiritual? El Señor Jesucristo está diciendo que estamos destinados a extendernos por todo el mundo para mejorarlo, como cuando riegas la sal en la comida. Estamos destinados a extendernos por todo el mundo para mejorarlo, agregando sabor a las cosas que sean insípidas o que serían insípidas. Por eso dijo el Señor Jesucristo que si la sal se desvaneciera, o sea, que deje de ser salada, se volvería insípida. Si no estamos salando nosotros con nuestra vida, con el Evangelio, se va a volver insípida, va a perder su esencia, va a perder su fuerza, no sabrá bien, como cuando la sal ya no sirve, se la pones en la comida, no sabe bien. Y Cristo dice, ¿con qué será salada? Pues perderá su esencia, perderá su fuerza, perderá su sabor. ¿Cómo va a recobrar su sabor? Pues ya no serviría para nada, dice Cristo, ¿no? Sino para que la desechen, para que la pisoteen. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque no podemos no ser esa sal, no ejercer nuestro trabajo. Es algo que debe estar firme en el cristiano. Debemos ser sal, mostrando las bendiciones del Evangelio en nuestras vidas, con nuestras vidas. Lo que el Evangelio hace al ser humano, o sea, ¿qué hizo en nosotros? Que ellos vean que ese Evangelio obró en nosotros y que de allá resultó una regeneración, una santificación, evidenciando un total contraste a la vida que llevábamos antes, a la vida de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces ese es el tipo de cosas que Pablo tiene en mente cuando nos dice en Colosenses capítulo 4 versículo 6 que nos aseguremos de que nuestras conversaciones sean sazonadas como con sal, para que sepan
cómo debemos responder a cada uno, o sea, a cada persona que se acerque por este tipo de conversación. Cuando nos pregunten, sepamos cómo vamos a ofrecer el Evangelio. Entonces tenemos que ver que es muy importante que nosotros como cristianos nos enfoquemos en el conocimiento de las Escrituras. Por eso es importante llenarnos de las Escrituras, escuchar las enseñanzas, escuchar las predicaciones, para que nos enfoquemos en ellas, para que las llevemos a la práctica. De hecho, tenemos que estudiar todo el consejo de Dios, toda la Biblia, porque por medio de toda la Biblia, obviamente, y la práctica de ella, y junto con la oración, podemos ahora convertirnos nosotros en esa sal, en ese toque de sal que le pone sabor a la vida de las personas que aún no conocen a Cristo, que aún no rinden su vida al señorío de Jesucristo. Pero somos sal también para los demás cristianos, para nuestros hermanos en Cristo. Podemos ser sal en momentos amargos, en momentos agrios, no solo para nosotros, sino también para los demás. Ahora, si ese don no lo ejerciéramos, ya no quedaría nada, dice el Señor Jesucristo. Por eso debemos comprometernos por completo al Señor, esforzarnos en andar como Él anduvo, en llevar vidas piadosas y confiar en lo que Él desea de nosotros, obedecer. La sal, estamos viendo que no solo condimenta, también preserva, y esto nos lleva a la segunda analogía, que es que todo cristiano debe preservar o conservar. Y recordemos que la sal, pues ya dijimos algo de esto, era valiosa porque preservaba los alimentos, preservaba las carnes, preservaba los pescados, así como lo preservaba o conserva un refrigerador, ¿no? Entonces todo cristiano tenemos que entender la parte espiritual, que es como la sal. Para empezar, pues somos valiosos y preciosos ante Dios, no por nosotros, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros, por la justicia de Cristo en nosotros. Entonces se valora por sus propiedades el cristiano, que tiene pues para conservar, o sea, para preservar, como la sal preserva los alimentos, como la sal preserva en la pureza. Entonces el cristiano debe estar obviamente en pureza, en santidad. Entonces la sal tiene este símbolo en el cristiano como un verdadero adorador que conserva un corazón limpio, que conserva una vida piadosa, una vida pura delante del Señor, y que también fuimos enviados al mundo para pues evitar que se siga corrompiendo, que se siga deteriorando por completo, o sea, dando el Evangelio y obviamente también con nuestro testimonio. Entonces tenemos que preservar al mundo con el Evangelio de Cristo y evitar que se corrompa y se arruine. Entonces tenemos que tomar en cuenta que esto también nos va a llevar pues un arduo trabajo, y por eso necesitamos esforzarnos y pedirle al Señor en oración que nos siga dando esa gracia, esa fortaleza para seguir adelante, porque esto es todos los días de tu vida. Entonces los seguidores de Cristo tenemos encargado difundir la esperanza del Evangelio a todos los hombres, y aquí el Señor nos los muestra como la sal de esta tierra, ¿no? Y esto pues sabemos que es para preservar el alma, para preservar la vida. Así que los cristianos pues obviamente pues somos canales de bendición, somos de gran bendición para el mundo, aunque nos odien, pues otros ya fueron de gran bendición para nosotros, odiamos a ellos, y así es este asunto, porque a través de ellos, pues nosotros fuimos sazonados con el mensaje de vida eterna y venimos a rendir nuestra vida al Señorío de Jesucristo, y ahora a nosotros nos corresponde dárselo a otros, ¿no? Entonces, no solamente somos llamados a enseñar el Evangelio, sino a vivir vidas piadosas, dignas del Evangelio. O sea, no solo me aprendo la Biblia y lo doy, sino que tienen que ver en mí realmente que Dios haya transformado mi vida, que yo sea un testimonio vivo, que vean en mí realmente a Cristo, que evidencien el poder del Evangelio que ha obrado en cada uno de nosotros los cristianos, que vean que el Evangelio verdaderamente nos ha transformado nuestras vidas. Colosenses capítulo 1 versículo 10 nos dice esto: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y la tercera analogía pues nos lleva como cristianos a sacrificar. Esas últimas se oyen fuerte, a sacrificar. ¿Por qué sacrificar? Y recordemos que Moisés en Levítico 2:13 pues explica cómo Israel iba a ofrecer sus sacrificios al Señor, y allá dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda
la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y en ese mismo sentido, los discípulos obviamente van a servir, no solo ellos, nosotros que somos discípulos, vamos a servir como ofrendas o canales de bendición, llamados a ser sal, sal de la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo nos dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio y dar testimonio de que el Evangelio ha obrado en nosotros, para que la humanidad, para que el mundo se convierta a Cristo y se convierta en una gran ofrenda única a Dios. Esa es la finalidad. Somos como un sacrificio personal, obediente y sufriente para la gloria de Dios, como dice Romanos 12, ¿no? Que nos consagremos, y esa es nuestra adoración máxima al Señor. Es nuestro culto racional, dice ella. O sea, que nos entreguemos en cuerpo, en alma, en espíritu al Señor, para que seamos ese sacrificio como los olor fragante hacia el Señor. Y obviamente esto implica también llevar el Evangelio, mostrar nuestros testimonios, vivir vidas piadosas, que ellos vean por nuestras vidas piadosas y sean atraídos. La cuarta analogía es que los cristianos sirven para destrucción. Y dices, wow, entonces no entendemos, ¿no? Pero ahí te lo vamos a explicar. Esto es algo fuerte, pero no lo podemos hacer a un lado. Hay muchas referencias bíblicas para el uso de la sal como juicio o destrucción. Por ejemplo, en Génesis capítulo 19, versículo 26, se le advirtió a la esposa de Lot que no volteara. Bueno, a todos. ¿Qué hizo ella? Volteó. Ella se aferró, no se despojó, no murió, no nada, a su yo. ¿Y qué hizo? Miró la ciudad de Sodoma y dice ya en Génesis 19, 26 que se convirtió en una columna de sal. Moisés en Deuteronomio 29, 23 advierte a los israelitas a que si rompen el pacto de Dios, pues toda su tierra iba a ser calcinada con azufre y sal. Nada se sembraría ni germinaría. Y esto es un cuadro, hermanos, de lo que puede pasar si nosotros no rendimos nuestra vida al señorío de Jesucristo. Así que son análisis que tenemos que hacer constantemente en nuestras vidas, a ver si hemos rendido nuestra vida al señorío de Jesucristo. Debe haber evidencia. El mismo Señor Jesucristo dice en Marcos 9:49 que todos serán salados con fuego. Entonces la sal, tenemos que entender que se usaba para una expresión de juicio sobre el mal. O sea, si tú buscas el mal, si tú haces el mal, si tú te convertiste a Cristo pero sigues haciendo el mal, pues obviamente vas a recibir algo, va a pasar algo. Tal vez no vas a perder la salvación, porque la salvación no se pierde, pero vas a recibir algo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque obviamente el Señor nos manda a nosotros como cristianos, pues estamos salados por la gracia, el conocimiento de Dios por Cristo, ¿no? Entonces vamos a dar sal al mundo y vamos prácticamente a juzgar ese mal, a mostrar, mira, estos son vidas incorrectas, esto no es correcto y esto obviamente no agrada al mundo. Es como una manera de destruir la maldad. Tenemos que evitar, por ejemplo, nosotros la lujuria, la codicia, el asesinato, la injusticia, que eso no eche raíces en los cristianos, y obviamente mostrar a los que no son de Cristo que esto no es de Dios. Entonces obviamente que esto trae juicio. Entonces la iglesia tiene la obligación de estar predicando el Evangelio, obviamente viviendo vidas piadosas, proclamando el juicio contra los enemigos de Dios, obviamente como hemos visto en la carta de Pedro, de que pues va a llegar el día del Señor y todo va a ser consumido, y los que no rindan su vida a Cristo, como pasó con Noé, como pasó en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y así sucesivamente. Entonces tenemos que hacerles ver que necesitan ser salvados, y si no son salvados habrá un juicio por la eternidad. Entonces nosotros tenemos que cuidar de no perder esa sal, esa salinidad, ese sabor. Entonces la quinta y la última analogía es que los cristianos somos como la fertilización, y tenemos que entender que varias civilizaciones antiguas utilizaron la sal como fertilizante para el suelo. Eso yo no lo sabía, aquí lo estamos estudiando, y según pues las condiciones, la sal ayudaba a la tierra a retener agua, a hacer que los campos sean más fáciles de arar, a liberar minerales para las plantas, que esto iba a ayudar. También iba a hacer que las malas hierbas obviamente desaparezcan, protegen los cultivos de las enfermedades.
estimulan el crecimiento, aumentan los rendimientos. Esto es todo lo que las propiedades de la sal tienen y causan en la tierra. Así que en lo espiritual los cristianos estamos destinados a hacer algo muy similar en lugares, por ejemplo, en los corazones duros de las personas, o ir a lugares donde la gente es dura. Somos enviados a enriquecer el suelo, el corazón de la persona, a matar las malas hierbas del corazón de la persona, proteger de las enfermedades, estimular el crecimiento. O sea, somos la sal, estamos siendo dispersados para en estos, demos esta sal a estas personas que están en lugares inesperados y se vuelvan fructíferos, que el evangelio dé fruto en sus vidas, porque de esa manera podemos nosotros ser sal. Entonces, cuando Cristo dijo que somos la sal de la tierra, pues quiso decir que nos iba a utilizar para esto. Estas 5 analogías que vimos ahorita, esta ilustración de la sal con estas 5 analogías, pues obviamente nos hablan de condimentar, de preservar, de sacrificar, de destruir y de fertilizar. Ahora podemos ver pues lo maravilloso que es Dios, porque pues es su plan y lo hizo funcionar con personas que no merecían la gracia de Dios y que fueron usados para hacer sal. Vimos a 12 apóstoles, más adelante vemos que se les une Pablo y vemos que todos estos apóstoles afectaron a un mundo entero al grado de que hoy día el evangelio está por todos lados. Vemos lo maravilloso que es Dios y vemos que el evangelio ha llegado a todos lados porque ellos obedecieron al mandato de que vayan a llevar el evangelio, sean sal, sean luz. Solo que ahorita estamos enfocados en la sal. Ellos se trabajaron pues de alguna manera esforzada, lo vemos a través de la Biblia, como esa sal del evangelio, que fue dispersada en toda la comida, así fue dispersada el evangelio por medio de ellos. La enseñanza se dispersó en todo el mundo, ha penetrado a muchos lugares, ha tocado corazones duros, ha llegado hasta nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Obviamente vemos en la vida de Pedro en capítulo 2 de Hechos, versículo 37, él presenta el evangelio a esas personas que prácticamente habían participado en la muerte del Señor Jesucristo, y dicen que cuando escucharon el evangelio se compungieron sus corazones. Ellos estaban pues quebrantados y decían, ¿qué vamos a hacer? O sea, que fueron llevados a los pies de Cristo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que vieron en Pedro, escucharon el evangelio, porque por el oír el evangelio viene la fe, pero también Pedro estaba modelando una vida piadosa, una vida santa. Entonces tenemos que ser esa sal, llevando el evangelio, mostrando nuestras vidas realmente que el evangelio ha obrado de nosotros, y que puedan ver que el evangelio limpia el alma, nos preserva de la descomposición espiritual, y obviamente esto es un pacto eterno entre Dios y todos los que rinden su vida a su señorío. Entonces, tal como la sal era requerida en todos los sacrificios de ofrenda, como dijimos hace rato, pues estamos viendo que los cristianos necesitamos ser salados, no por esa sal, ese elemento, sino que estamos hablando por el evangelio para que nosotros podamos ser la sal de la tierra. Porque el mundo se está corrompiendo, el mundo se corroe con la soberbia, con la ignorancia, o sea, por el pecado, ¿no? Por esta razón Cristo nos envía a sazonar el mundo a través de nuestra vida, a través de una sana enseñanza, que sea un evangelio apostólico, que realmente esté apegado a las escrituras, que puedan ver la gracia del evangelio de Cristo para que sean verdaderamente aceptables ante un Dios justo, un Dios santo. Entonces debemos ser esa sal de la tierra y preguntarnos si estamos hoy día salados con la gracia y la bondad del evangelio. Debemos preguntarnos si están fluyendo en nosotros las bendiciones del evangelio con nuestro hablar, con nuestra manera de vivir. Debemos preguntarnos si realmente Cristo está viviendo en nosotros, que vean en tu caminar a Cristo. Si verdaderamente estamos siendo sal de la tierra, ¿no? Entonces cada cristiano debería tener una influencia, porque si ya eres cristiano, pues debes influenciar para preservar en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que vayas, en tus alrededores, en la cultura. Si somos verdaderos cristianos, debemos hacer de la tierra un lugar más seguro, más puro, más sabroso.
Entonces la sal, tenemos que saber que tiene que mantener su salinidad para que pueda tener valor y sabor. Porque si no, pues obviamente no va a servir como sal. Se desvanece, dice la palabra, es hollada por los hombres, dice el Señor Jesucristo. Entonces, de la misma manera, hay mucho cristiano que tristemente no mantiene su salinidad, pierde su sabor hasta convertirse en inservibles para Dios. Entonces, Cristo nos enseña a que debemos mantener esta salinidad, este sabor, que debemos ser verdaderamente sal, que sale, que dé sazón a este mundo insípido. Entonces, si es que verdaderamente nosotros hemos nacido en el Espíritu, nosotros somos sal, y la humanidad debe de alguna manera ver en nosotros que hay esa sal, que somos sal. La humanidad vive en un sistema maligno, la humanidad vive en un sistema caído. Ellos mienten, ellos roban, ellos asesinan, ellos viven en ignorancia, se relacionan casi en todo lo malo. Es raro que se relacionen en algo bueno, casi en todo lo malo. Entonces nosotros tenemos que ser de canales de bendición para ellos. Es como que vemos que se está descomponiendo, se está pudriendo la tierra, pero Cristo nos envía a nosotros a preservarla, envía a sus discípulos con sus vidas santas y con sanas enseñanzas para sazonarlo con el conocimiento y la gracia de Dios, o sea, con el Evangelio. Y si ellos y nosotros, pues no, de alguna manera vamos a chocar siempre porque no pertenecemos a ese grupo, pero tampoco debemos participar en lo que ellos hacen, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser sal, que vean en nosotros que realmente somos de Cristo, porque si empiezan a ver en nosotros que que casi somos como ellos, es como que hemos perdido esa salinidad, ese sabor. Entonces ya no serviríamos para nada. La sal de la tierra tiene atributos, ya lo vimos. El Evangelio pues obviamente tiene también sus atributos: preserva, quita toda corrupción, previene, ahuyenta, mantiene la pureza, acrecienta el sabor, crea el apetito y la sed para la palabra. O sea, el que seamos sal crea un anhelo. El Evangelio crea un anhelo para comer y beber más y más de la palabra. Eso causa para que nunca pierda sus propiedades. Entonces la palabra tenemos que saber que es eterna. La palabra es eterna. Cuando la damos, obviamente trabaja, penetra completamente. Dice ya que en Hebreos 4:12 que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más íntimo. Y estos atributos deben ser obviamente exhibidos a través de nosotros. Nosotros tenemos que hablar con esa espada, que nuestras palabras sean como una espada hablada, pero también que lo vean en nosotros, que vivimos, que vean en nosotros que realmente Dios vive en nosotros, ha hecho cambios en nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Y no es que Timoteo vaya a salvar a la gente, porque Timoteo pues no es el Salvador, es Cristo el Salvador. Pero lo que Pablo está diciendo acá es que tengamos mucho cuidado con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de conducirnos, con las enseñanzas. Cuidemos qué enseñanzas damos. Tienes que ser muy apegadas a la Biblia, que perseveremos en esa doctrina que aprendemos en nuestra congregación, porque de esta manera daremos un verdadero evangelio que va a causar algo en la vida de las personas para salvación. O sea, se van a salvar. Nos salvó a nosotros, y con nuestro ejemplo y con una sana doctrina, ellos se pueden salvar si nos escuchan, si escuchan el evangelio, porque somos la sal. Nosotros tenemos que darlo, somos testimonios, somos ejemplos, así que nos corresponde como sal, obviamente, crear una sed y un hambre en ellos. Crear una sed y una hambre. La sal, tú la comes, en la comida te da más hambre, te da sed. Es lo que debemos crear en ellos. Vivir de tal manera que ellos anhelen poseer lo que nosotros tenemos. Y cuando eso ocurra, que estemos preparados para impartirles aquella gracia que de gracia recibimos. Así que recordemos que si no somos sal, no exponemos la sal, o sea, el evangelio, nadie se va a salvar. Dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, si nosotros no hacemos esto, si no cumplimos con nuestro trabajo,
el mundo pues ya no será preservado. El mundo seguirá insípido hasta que perezca. Y nosotros no recibimos eso. Nosotros recibimos gracia, nosotros tenemos que dar esa gracia. Y obviamente extender el evangelio, pero si el mundo no escucha ese evangelio de Cristo, si nosotros no hablamos, si nosotros no cumplimos con lo que se nos ha encargado, seguirán en corrupción y perecerán por la eternidad. Entonces no debemos limitarnos. Somos la sal. Somos la sal. Debemos hablar como esos agentes que condimentan, que preservan, que sacrifican, que destruyen y fertilizan al mundo. Tenemos que ser esos agentes. No es opcional, no es pregunta, es una afirmación. Tenemos que ser la sal. Y no creas que por ser la sal, pues toda la vida vas a ser despreciado, porque en el contexto que dijimos, ellos estaban padeciendo persecución. Entonces tú no pienses que vas a ser siempre despreciado y que vivirás por siempre persecución, porque esto no es por mucho tiempo. Estamos de paso en esta tierra. Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas y están disponibles para también aquellos que rindan su vida a Cristo, aquellos que nos escuchen y que rindan su vida a Cristo. Solo así lograrán escapar ellos de la corrupción que hay en el mundo. Nosotros, gracias a Dios, ya escapamos de eso, porque el mundo se corroe con la ignorancia y el pecado. Entonces, por esa razón, Cristo nos envía a nosotros los cristianos a sazonar el mundo a través de nuestra vida y enseñanza con la sabiduría y gracia del evangelio. Y por eso es necesario, hermanos, que nos esforcemos. Nos esforcemos para llevar vidas piadosas, vidas santas, vidas puras. Y caemos, levantémonos y volvamos a caminar y a poner los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Que vivamos vidas piadosas, que seamos firmes en este llamado que nos ha hecho a ser sal, pues somos muy bendecidos porque somos escogidos para tener esta gran labor del plan de Dios. Hoy es un privilegio, y no solo eso, ya has sido escogido y ya has sido glorificado. O sea que tienes una herencia gloriosa y eterna de parte de Dios. Como dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 4, que hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro está hablando a los cristianos, a los que son verdaderos cristianos, a los que son sal. Entonces, hermanos, no en vano somos sal. Nos espera la gloria con Cristo en el cielo. Lo estamos viendo acá en la carta de Pedro. Pero no olvidemos que esto es gracias ¿a quién? A nosotros, ¿no? A Cristo, a los méritos de Cristo, a quien dio su vida y fue sustituto de nosotros en la cruz del Calvario, a quien derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cristo, Él es el único, y por Él es que tenemos esta gracia y esta gloria futura, esta herencia futura, y debemos ser agradecidos y debemos ser esa sal, obedientes a ser esa sal de la tierra, para que cumplamos nuestra función en este mundo insípido, para que causemos, porque nosotros debemos causar esto, hermanos, atracción, los del mundo, que causemos que vengan hacia nosotros como si fuéramos imanes, que causemos atracción que los lleve a preguntarse el por qué nosotros parecemos siempre tranquilos, felices, cómo es que no nos vemos en depresión, cómo es que no nos vemos ansiosos, cómo es que estamos tranquilos y hay paz en nosotros en medio de las adversidades, cómo es que no necesitamos de lo material o de las personas para ser gozosos, en paz, felices, cómo no necesitamos de lo efímero. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para que ellos pregunten, ¿cómo le hacemos para no caer en este tipo de cosas y que digan, wow, o sea, vemos que tienes una vida totalmente rara, o sea, no es normal, es extraordinario, ¿cómo le haces? Y que ellos empiecen a desear esto, porque de esa manera ellos se van a acercar, y de esa manera los estamos atrayendo, y de esa manera se abren las puertas, o sea, la oportunidad para presentar el evangelio, la oportunidad de evangelizar, hermanos, la oportunidad de que realmente ellos puedan conocer de nuestra palabra. Ya con nuestro ejemplo atraímos, pero con nuestra palabra puedan conocer a Cristo, que nosotros evangelicemos y vean que el evangelio de Cristo es el que utilizó Dios. A Dios le plació para salvar a los pecadores por medio de Él, por medio de Cristo a través del evangelio, y que Dios tenga misericordia para obrar en ellos para salvación y vida eterna, porque con esto, con esta labor que estamos haciendo y que vamos a hacer, obviamente daremos gloria a Dios, y estamos
nosotros para eso somos llamados a dar gloria a Dios con nuestras vidas. A eso sí hemos sido llamados. El Señor nos ha hecho esa sal para glorificar a Dios, para este mundo, hermanos. Somos sal para este mundo. Así que espero que Dios obre en sus corazones, en mi corazón, y que empecemos realmente a ser esa sal de la tierra. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Del mío yo quiero corresponder al amor